Bienvenidos a Mirador Universitario, qué gusto que nos acompañen de nueva cuenta en este espacio que nos permite acercarnos a las distintas áreas del quehacer universitario. El día de hoy comenzamos una nueva serie que nos presenta el Instituto de Investigaciones Sociales, donde usted y yo tenemos mucho que ver. El tema, el nombre de esta serie es Temas Actuales de la Sociedad Mexicana. Y en este primer programa abordaremos el tema del espacio público y derechos urbanos. Es decir, en términos generales, cuál es el significado, la importancia del espacio público en una ciudad como la que vivimos, la cuarta ciudad más poblada en todo el globo terráqueo, lo cual no es una cosa sencilla, una cosa importante que se tiene que abordar, y justamente se empezó a hacer ya con esta nueva constitución que está en boga, un tema que nos interesa y nos incumbe porque se está hablando, porque nos involucra y nos aborda de manera directa. Y justamente para que usted se ponga en contacto con nosotros y nos haga saber sus dudas, sus comentarios, es que ponemos a su disposición distintos números telefónicos, nuestras redes sociales y también nuestra página en internet para que hagamos juntos este programa. Para ello están con nosotros nuestros dos invitados. En primer término, saludo a la doctora Patricia Ramírez Curi, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Bienvenida. Muchas gracias, buenas tardes. Y también saludo con mucho gusto al doctor Antonio Azuela de la Cueva, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Bienvenido. ¿Qué tal, Rosa? Gracias. Pues tenemos mucho que abordar, mucho que aprender sobre este tema, porque seguramente hemos dicho muchas veces que nos quejamos, es una ciudad caótica, pero también es una ciudad hermosa, y entonces lo ideal es tener reglas claras que nos permitan a todos tener una sana convivencia. ¿Qué les parece si antes de entrar en materia los invito a ver la siguiente cápsula que nos pone en contacto con este tema? Volvemos. El espacio público históricamente ha sido un elemento central en la vida social de la Ciudad de México. Al hacer visibles las transformaciones urbanas, las formas de expresión, comunicación, organización y de acción colectiva, revela las diferencias y desigualdades políticas, socioculturales, de género y de clase inscritas en los lugares que habita la gente. Entendido como lugar de encuentro y de relación entre personas y grupos diferentes, el espacio público es el espacio político, social y cultural donde se construye la ciudadanía y se ponen en práctica derechos y deberes, mostrando la manera como la gente se relaciona con la ciudad y con las instituciones. En la actualidad, el espacio público identificado con el bien común y con lo que es de todos y para todos, de una parte se debilita ante la tendencia a la privatización de bienes públicos, a la reducción de derechos sociales y ante los problemas de inseguridad y de violencia que convergen en la ciudad. De otra parte, se reconstruye como lugar de conflicto por los derechos donde la ciudadanía aspira a lograr apertura, accesibilidad y pluralidad, atributos de la ciudad democrática, de la justicia espacial y del derecho a la ciudad que garantiza la primera Constitución de la Ciudad de México. Somos 20 millones de habitantes los que habitamos en un territorio que no es muy amplio. ¿Cómo podemos entender o cómo podemos empezar a hablar de un espacio público en una ciudad como la nuestra, la Ciudad de México? En una ciudad como la nuestra, pensando en la capital política del país, actualmente configurada por 16 delegaciones, diversas y heterogéneas, el espacio público como concepto nos remite a lo que es común, al bien común, a lo que es de todos y para todas, al lugar donde nos relacionamos cotidianamente con la ciudad.
Diciendo esto, podemos pensar que saliendo de la casa a la calle, al transporte público, a los espacios de movilidad, a la plaza pública, que es el espacio público por excelencia, el café. Pero el espacio público es mucho más que eso, porque también es espacio de relación. Un espacio vacío, residual, no es espacio público. Un espacio privado no es público. Hay espacios semipúblicos de relación, como en el caso de los centros comerciales. Pero bueno, en una ciudad como la nuestra, heterogénea, plural y desigual, el espacio público exhibe esta tendencia cada vez más marcada a la exclusión social, a la fragmentación entre unos lugares y otros. El espacio público, en este sentido, emerge en décadas recientes como un reclamo de distintos sectores de la sociedad que usan y habitan la ciudad. Y recientemente se ha quedado plasmado en la primera Constitución Política de la Ciudad de México como derecho al espacio público. Además de estas características que enumera Patricia, para entender lo que es el espacio público, es una ciudad que está en crecimiento y entonces hay retos que están ahí a la vuelta de la esquina. Uno de esos términos novedosos que ya bien mencionas es el de los derechos urbanos. ¿Qué significa? ¿Quién tiene derecho y dónde empieza, dónde terminan? ¿Cómo podemos entenderlos para que nos funcionen a todos? Bueno, evidentemente, un espacio tan disputado como es el espacio público en todas las ciudades del mundo. En ninguna ciudad del mundo hay una paz total sobre lo que es el espacio público. Siempre es un espacio en disputa. La pregunta que surge es, ¿quién tiene derecho a hacer qué cosa en el espacio público? ¿Hasta qué punto es tu espacio público? Y responder esa pregunta es terminar con un catálogo de muchas cosas. Pero a lo mejor una forma de sintetizar esto es la idea del derecho a la ciudad, como una manera de decir que todos los habitantes de la ciudad tenemos derecho a unos mínimos de uso de esa ciudad. Tenemos derecho a vivir cerca de nuestro trabajo, tenemos derecho a hacer un uso equitativo de los bienes públicos. Se habla del derecho a la ciudad y esa es una de las novedades de la Constitución, que es un concepto muy difícil de definir porque incluye un catálogo de derechos que entran en disputa con otros derechos. A pesar de que sea algo como difícil, complicado de entender, ¿cuáles son esos conceptos, esas bases que nos permitirían entender? Es decir, ¿qué es lo que se toma en cuenta para tener claro un derecho a la ciudad? La respuesta a eso es el proyecto de ciudad que queremos, que es polémico. No todos... Y múltiples, seguramente. Claro, hay muchas ideas de cuál es la ciudad ideal. Hay personas que piensan que las calles solo son para circular, ¿no? Y hay personas que se ganan la vida legítimamente en la calle. Entonces, el espacio público no es algo homogéneo, en donde todo el mundo tenga derecho a lo mismo, ¿no? Porque tenemos diferentes intereses respecto al espacio público. Como un espacio de disputa que nos menciona Carlos, Patricia, ¿cuáles son esos conflictos que están ahí, que se viven, que están presentes? Está en disputa porque es el espacio de la diferencia, donde miembros muy distintos de la sociedad urbana, grupos, clases, individuos, se encuentran y se relacionan. No hay espacio público si no pensamos en las relaciones entre unos y otros en la vida cotidiana. Obviamente es un espacio en disputa porque entran en juego una serie de intereses entre personas distintas. Y esto nos remite precisamente a la pregunta de quién es el espacio público, pensándolo conceptualmente en su definición del espacio de todos o lo que es común a todos. En este sentido, la ciudad y el derecho mismo a la ciudad, pues es un mundo común y compartido por grupos muy distintos, pero que acceden en forma desigual al sistema de recursos urbanos y a la ciudad misma, a los bienes y servicios públicos. Hay un acceso desigual, marcadamente desigual, a la ciudad. Y esto tiene que ver con el acceso a los recursos urbanos, pensando en el suelo, en el agua, en las áreas verdes. Por ponerte un ejemplo, más de 2 millones, casi 2.300.000 personas habitan en las 7.000 unidades habitacionales, más de 7.300 unidades habitacionales que existen en la Ciudad de México.
no pensando en la dimensión metropolitana, sino en lo que fue el Distrito Federal y ahora es Ciudad de México. Ciudad de México. Bueno, tienen acceso muy restringido a las áreas verdes, a los espacios abiertos y a los espacios abiertos en un sentido lúdico, recreativo, como lugares de estar, donde encuentras a otros diferentes y equivalentes a ti, donde se construyen lazos sociales, pero también donde se construyen percepciones de ciudad, de lo que es común a todos nosotros, que sería nuestro objeto común, la ciudad. Estos 2 millones de personas pues se concentran y concurren los fines de semana o cotidianamente a los espacios públicos centrales, que es una de las características en esta ciudad. La centralización en 4 o 5 delegaciones de los principales espacios públicos y la carencia de espacios públicos en términos políticos, recreativos, proveedores de bienestar, espacios con buena calidad para caminar, para que la gente transite de un lugar a otro, pues realmente hay una carencia al menos en 10 delegaciones. Ya no es equitativo. Y entonces no ha sido, las no diferencias es están ahí. ¿Cómo lograr un equilibrio? Es una cuestión complicada, pero un concepto que entra en esta fase es la cuestión de la privatización de ese espacio público. Carlos. El tema de la privatización es muy interesante porque efectivamente hay algunas tendencias muy claras a sustituir el acceso público de ciertos espacios públicos con usos privados. Pero lo cierto es que hay muchas formas de privatización que son populares. Sí. ¿No? O sea, el señor que vende chicharrones en Chapultepec está haciendo una actividad privada. Y nos parece muy bien si los chicharrones son... Si nos gustan. Si nos gustan, si los consideramos sanos, o sea, independientemente de lo que pensemos. Hay un consumo popular que tiene que ver con actividades privadas. Pensemos en Chapultepec. En un extremo, alguien le alcanza para comprarle a sus hijos unos chicharrones. Y en el otro extremo, alguien le alcanza para ir al restaurante del lago. Son usos privados. El tema no es que sea malo por sí mismo el que sean privados, sino cuál es la dosis de cada uno. Si hacemos que en Chapultepec solo haya restaurantes de lujo, pues sí tenemos un problema. Sí, claro. ¿No? Si logramos un balance, de discriminación, podría si ser. logramos un balance en donde los usos suntuarios financian el mantenimiento de un espacio como el bosque de Chapultepec, la privatización a mí no me molesta tanto. Lo tenemos que ver en el contexto. Es decir, hay formas de privatización que han sido escandalosas. El intento de hacer un corredor cultural que era en realidad un centro comercial en una avenida como Avenida Chapultepec. Bueno, era escandaloso. Afortunadamente se desechó el proyecto, pero esto de la privatización es como el colesterol, ¿eh? Hay de la buena y de la mala. Justamente vamos a andar más sobre este tema para ver justamente si se logra o cómo es posible lograr ese equilibrio entre lo público y lo privado y tomar en cuenta la mayor cantidad de elementos posibles. Antes los invito a escuchar a Rocío Lombera de COPEBI y el movimiento Todos Somos Constituyentes. Volvemos aquí a Mirador Universitario, no se vayan. Primero, pues hay que decir que esos espacios y bienes son espacios y bienes en disputa entre actores económicos y actores políticos, ¿verdad?, que buscan imponer un proyecto privatizador de lo público, y actores ciudadanos, comunitarios, sociales, que buscamos sustentar el derecho a la ciudad como un bien común. Entonces ahí hay un choque directo en el espacio público directamente y en estos bienes públicos, ¿no? ¿Qué ocurre entonces en esos espacios? Pues que hay un proceso encontrado, ¿no? Un proceso entre esta búsqueda de colocar inversiones, megaproyectos que generan ganancias y disfrute para unos cuantos, ¿verdad?,
frente a la pobreza incluso que genera y el desgaste para los demás sectores de la población ya empobrecidos. Y la búsqueda por parte de estos actores más comunitarios, sociales, ciudadanos que decíamos, en generar procesos como utilizando incluso programas públicos como el mejoramiento barrial, el presupuesto participativo o proyectos culturales, sociales, para el uso y disfrute de esos espacios por todas y todos. El espacio público es un elemento, un factor clave, nodal, ¿verdad?, central para el ejercicio del derecho a la ciudad por parte de todos los habitantes, ¿no? Ahora, es algo que hay que también difundir un poco más para que nos lo apropiemos. Y eso es fundamental, este derecho, estos derechos, ¿verdad?, para el disfrute finalmente de una vida libre y plena, ¿verdad?, de todos, como decíamos, los niños, las mujeres, los jóvenes, sin discriminación, ¿verdad?, en libertad plena. ¿Por qué? Porque son espacios donde se expresa, se vive, se convive, donde ponemos en juego nuestra sociabilización, también nuestra convivencia, nuestra cultura, nuestros usos y costumbres, ¿verdad? En fin, nuestro sistema de vida comunitaria de todos los que vivimos en esta ciudad, ¿no? La población indígena, la rural, la urbana, que integramos la ciudad. Estos son derechos colectivos sobre bienes comunes, pues que enfrentan diversos embates, ¿no? El primero es un embate de una visión individualista y privatizadora que detentan no solamente, digamos, las empresas o el sector privado, sino también un gobierno patrimonialista, ¿verdad?, que busca finalmente privatizarse lo público como gobierno, pero también una sociedad mediatizada que a través de los medios de comunicación tiene diversos mensajes, ¿no?, para justificar la privatización y mercantilización de estos espacios. Es como el caso del corredor Chapultepec o ahora del CETRAM Iztapalapa, ¿no?, en donde finalmente ponen frente a frente a los diversos ciudadanos, ¿no?, sobre el espacio público y no hay mucha cuenta de qué está sucediendo en este sentido, ¿no? Se enfrenta esto cotidianamente, ¿verdad?, y nos lleva otra vez a enfrentar esos dos proyectos de ciudad, ¿no? Esta ciudad que a través de megaproyectos e inversiones fuertes, pues solo pueden disfrutar y pagar, como decía, unos cuantos, y otra ciudad, pues más bien que queremos construir los ciudadanos para nuestra vida cotidiana, una ciudad que nos permita dignificar y democratizar estos espacios públicos y no privatizarlos y mercantilizarlos, ¿no? Otro embate que se dio desde el debate constituyente, toda esta cuestión de que es un derecho colectivo, y claro, ¿quiénes vamos a exigir ese derecho colectivo? Pues somos los ciudadanos como sujeto colectivo de derecho público. Entonces, en ese sentido también ha habido este embate. Principalmente se ha enfocado a los pueblos, barrios originarios, etcétera, pero también afecta, como sujetos de derecho público colectivo, pero también obviamente nos afecta a las comunidades urbanas que también estamos buscando, ¿verdad?, vivir dignamente, en paz, con seguridad, con felicidad en nuestro espacio público y en nuestra ciudad. ¿Cómo hacer para exigir estos derechos, ¿no?, hacerlos exigibles? Bueno, en principio nosotros pensamos que hay que hacer un trabajo enorme de educación, de formación ciudadana, de construcción de ciudadanía, de difusión y apropiación social de estos derechos. Es generar todo un proceso de acciones territoriales colectivas y organizadas, ¿verdad?, que nos permitan, les digo, desde los barrios, desde los pueblos, desde las colonias, unidades habitacionales, poder actuar y apropiarnos y defender y proyectar nuestras aspiraciones en esos espacios públicos. Pero también nosotros colocamos que tiene que ser con una visión de ciudad, porque si no vamos a entrar en contradicción entre una visión, pues, cómo queremos nuestro barrio, pero también nuestra ciudad. Entonces, con una visión de ciudad, incluso con una visión metropolitana, megalopolitana y una visión de cuenca,
que eso como ciudadanos, pero ni nos pasa por aquí, ¿no? Un elemento fundamental para nosotros es justamente cómo planeamos desde los barrios, desde las comunidades, y esto nos lleva al sistema de planeación y al Instituto de Planeación, que es una figura que quedó en la Constitución, como algo que no se nos vuelva en contra en el sentido de un instrumento tecnocrático y elitista, ¿no? Sino cómo realmente tenemos que hacer un ejercicio democrático desde las aspiraciones más sentidas y necesidades reales de la gente en sus comunidades. Entonces, hacer este proceso pues todavía falta bastante, pero tiene que ver mucho con cómo vamos a exigir y cómo vamos a concretar el ejercicio del derecho al espacio público y por lo tanto del derecho a la ciudad para todos y todas en nuestra ciudad. No es tan sencillo entender estos conceptos de público y privado cuando hablamos en una ciudad donde siempre pensamos, o cada vez más es más común pensar que ya no cabemos. ¿Cómo entenderlo? La Antonio. diferencia entre público y privado. Sí. No, yo creo que todo el mundo sabe intuitivamente a dónde entrar y a dónde no entrar. A mí me ponen en una ciudad no del mundo que necesitas nunca he visitado, sé dónde hay un umbral. Sí, la diferencia entre lo público y lo privado es algo que es parte de la socialización de las personas. Nos enseñan desde niños niño, ahí no te metas. O sea, crecemos con una idea de público-privado. Lo que es polémico es cómo se relacionan entre ellos. Porque en realidad lo público y lo privado no existen uno sin el otro. No nos podemos imaginar una ciudad que esté hecha solo de bienes públicos, una ciudad de parques y calles y donde vive la gente. O una ciudad donde solo haya espacios privados, pues es opresiva, es una ciudad que le falta algo, ¿no? Entonces, el tema siempre es cómo se relacionan entre sí. ¿Cómo hacemos que haya una relación virtuosa en donde lo privado sea mejor porque da a un espacio público digno y donde lo público tenga sentido porque la gente tiene un lugar a donde dormir en la noche? Incluso los beneficios que nos mencionabas antes hace unos minutitos sobre el por qué sí lograr esas inversiones en espacios públicos como Chapultepec, cuándo sí y cuándo no. Hay otro término que está por ahí, está directamente ligado con la privatización, que tiene que ver con la riqueza colectiva. ¿Cómo es esto? ¿Cómo lo entendemos? ¿Que nos beneficia a todos, a una parte de la sociedad? A lo mejor te refieres a la riqueza pública que se mencionaba en el proyecto de Constitución. Sí. Que en la Constitución General del país hay una frase que es distribuir equitativamente la riqueza pública. Todavía está ahí y no se sabe muy bien cómo la adaptamos al tema de la ciudad. Porque cuando tú hablas de distribuir la riqueza pública, que es lo que dice la Constitución General de la República, la gente se asusta, ¿no? Porque parece que estás hablando de comunismo, ¿no? Es una de las nociones del artículo 27 constitucional que todavía no decantamos bien para el tema de las ciudades. La polémica sobre las plusvalías urbanas tuvo que ver con eso, ¿no? ¿De quién es el incremento de valor de la propiedad? Y si tendrías que pagar tú entonces algo extra para hacer uso de eso que está ahí en la calle, que te beneficia, pero no es de tu propiedad. Que es un tema muy complejo, pero si lo quieres ver en relación con el espacio público, es muy claro que el mejoramiento del espacio público que pagamos entre todos beneficia a ciertas propiedades que están vecinas a ese espacio público. Si yo, donde era un muladar, hago un gran camellón y mejoro y hago una inversión pública, suben los valores de la propiedad. Entonces, ¿quién tiene derecho a quedarse con esos valores? Es algo muy polémico, desgraciadamente en la Constitución no hubo oportunidad de tener un debate serio, sereno sobre esto, y por ahora el tema está como pospuesto. Sí, ese es uno de los temas que se aprobaron, digamos, con alguna premura y se tendrán que ir resolviendo y corrigiendo un poco sobre la marcha. Patricia, hablando justamente de la Constitución, uno de los valores o de las ventajas es el hacer visible, el hacer legal, el hacerlo ahí tangible y presente, este derecho al espacio público. ¿Por qué es importante? El derecho al espacio público es importante porque cruza transversalmente la Constitución y nutre de contenido a lo que es el derecho a la ciudad,
que se ha venido discutiendo en distintas ciudades del mundo y de América Latina. Existe la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad y la Carta por el Derecho a la Ciudad en la Ciudad de México, firmada en el 2007. ¿Cómo hacer efectivos y exigibles estos derechos? Porque en muchas ocasiones ocurre que tienes un derecho y la misma ciudadanía lo desconoce o no sabe cómo ejercerlo, o está como derecho, pero la práctica marca una distancia enorme entre el derecho y la posibilidad de ejercerlo, de ponerlo en práctica. ¿Quién tiene derecho a la ciudad? Pues quizá el espacio público sea este lugar común a todos, donde ponemos en práctica relaciones de respeto a la diferencia, de respeto a la pluralidad. Y eso es muy complejo, porque como estaba mencionando Antonio, bueno, hay gente que vive del espacio público y hay gente que vive en el espacio público. Sino del espacio Entonces, público. ¿qué nos dice esta lectura del espacio público, de la sociedad urbana en la que habitamos cotidianamente? Y el espacio público como espacio de la diferencia, que sería uno de sus atributos, abierto a todos, común, de reunión entre diferentes, extraños entre sí, pues tiende cada vez más a segmentarse en el sentido de que se reúnen más entre semejantes que entre diferentes. Eso es por una parte, si pensamos el espacio público como lugar. Pero también es importante reconocer otros significados de lo público, como el ser espacio político, el espacio de la democracia participativa, que se lleva a cabo en lugares específicos y que le da sentido. Es más que un derecho, una responsabilidad también. Es derecho y es responsabilidad. Responsabilidad tanto de la ciudadanía como de las instituciones, que deben abrir, ahí se instala en el deber ser, espacios de participación y de participación democrática en decisiones públicas que afectan a todos o afectan a localidades específicas donde habita la gente, y que en muchos casos con una consulta pues no es suficiente, porque las consultas muchas veces no implican obligatoriedad de que se cumpla lo que dijo la gente, o se consultan algunos sectores. Entonces el derecho al espacio público también es ese derecho a la gente que habita en un lugar a intervenir en las decisiones que ocurren en su propio entorno. Por ejemplo, en tu caso, si te van a construir un edificio de 15 pisos, en términos de agua, de lo que dejan de espacio de desplante, de espacio público, sombra, en fin, todas las implicaciones y todo el espacio impacto, visual, así de bueno, nada. hay una forma de apropiación de lo público que también afecta a tu espacio privado. Recorriendo un poco, porque aquí Antonio es experto en esta relación público-privada, en términos de dimensiones del orden urbano, del orden social urbano en una ciudad. Hay un gran desequilibrio dado por la tendencia al predominio de lo público como interés común único. Hay un desequilibrio, pero una relación bastante desigual, que se expresa en las tendencias a la privatización de los bienes y servicios públicos, pero también de los lugares públicos, como es el caso simplemente de la calle. Sí, claro. No quiere decir que la calle no debería de ser usada por nadie, pero esto nos lleva al tema de la regulación y al tema de la normatividad. Y detrás de eso, pues, hay intereses económicos muy fuertes, porque nosotros lo vemos como ciudadanos cotidianamente, pero detrás de una serie de permisos, sobre todo en el caso, me referiría yo, de los grandes proyectos urbanísticos, no solo de vivienda, pensando en el caso de Santa Fe, por ejemplo, de las grandes corporaciones, bueno, hay recursos millonarios. No es una cuestión de que el vendedor de papas o los tianguis, claro, las organizaciones de tianguistas, o la ocupación de los informales, del comercio informal en el espacio público, usen el espacio público para generar recursos básicos o adicionales para vivir, o de la gente que ocupa, de los pobres urbanos sin casa que ocupan el espacio público, en el caso del barrio de la Merced, la Plaza de la Soledad. Tenemos muchos ejemplos en esta ciudad. Y si definimos el espacio público por los usos que le da la gente, bueno, hay una multiplicidad de usos y apropiaciones, y eso nos lleva al tema de que están en muchos casos desreguladas. ¿Hasta dónde? Y aquí también me encantaría discutirlo con Antonio,
podemos regular el espacio público siendo el espacio donde convergen libertad y necesidad. Porque es el espacio de las libertades, de las libertades sociales, políticas, culturales, artísticas, un espacio de expresión. Se ha vuelto un espacio de conflicto, pues porque las condiciones sociales actuales han polarizado de tal manera a la sociedad que el espacio público, una de las formas de apropiación es para expresar demandas ciudadanas por la reivindicación de derechos. Como bien dice, las libertades y las diferencias están ahí, están vigentes. Dejamos pendiente este tema de discusión en cuanto a la regulación y lo importante que es para la sana convivencia en una sociedad tan compleja y tan diversa como la nuestra. Los invito justamente a escuchar el siguiente testimonio de Jaime Cárdenas. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y también miembro del constituyente de la primera Constitución de la Ciudad de México. Volvemos. Mira, puedo decir que son 3 las razones por las que es muy importante la Constitución de la Ciudad de México. En primer lugar, porque la Ciudad de México, en los 7 siglos de existencia que tiene México Tenochtitlan, nunca ha tenido una Constitución. Nunca en este territorio que hoy es la Ciudad de México hemos tenido una Constitución. La segunda razón es porque es una Constitución que contiene un catálogo de derechos humanos y de principios y de organización democrática que no tienen el resto de las constituciones de los estados, ni aún la Constitución Federal de la República. Y en tercer lugar, porque estos derechos que se han reconocido en la Constitución y estos principios democráticos pueden tener un impacto en el resto de los estados de la República y en la propia Constitución Federal. Hay muchos derechos en la Constitución de la ciudad. Por ejemplo, puedo señalar el derecho humano de acceso al agua. La Constitución de la ciudad, como de una manera genuina, señala que este derecho no puede ser privatizado, que los servicios públicos de administración y gestión del agua deben ser públicos y sin fines de lucro. Otro derecho muy importante son los derechos sexuales y reproductivos. Se establecen en la Constitución o se reconocen derechos, por ejemplo, al matrimonio igualitario. Se les da los mismos derechos a un matrimonio, por ejemplo, heterosexual, que a un matrimonio de carácter homosexual. Otro derecho muy importante es, por ejemplo, el derecho a la cultura y a la ciencia y la tecnología. Y aquí puedo mencionar el derecho humano de acceso al Internet gratuito, que la Constitución dice que se irá realizando progresivamente en la ciudad, hasta llegar a que el Internet en la ciudad sea totalmente gratuito. Y también te puedo mencionar como algo muy importante el gasto para ciencia y tecnología. A nivel federal, la Ley de Ciencia y Tecnología señala que se gastará del presupuesto nacional un 1%. En cambio, en la Ciudad de México se establece que se gastará al menos el 2%. Y así como estos 3 derechos que te acabo de mencionar, hay muchos otros derechos muy importantes: el derecho a los cuidados, el derecho a una muerte digna, muchos derechos que son el derecho a la ciudad, el derecho al desarrollo sustentable, que son muy importantes para los habitantes de la Ciudad de México, el derecho a contar con un gobierno honesto, ¿no?, que se incorpora en la Constitución de la ciudad, entre otros derechos. Como todos los habitantes de la ciudad saben y del país, la Constitución está sometida a una serie de impugnaciones. Hay 7 acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales en contra de la ciudad. El Procurador General de la República, la Consejería Jurídica, la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos, algunos partidos políticos
pretenden en sus acciones de inconstitucionalidad y controversias que se reduzcan los derechos humanos en la ciudad y los principios democráticos que se han contemplado. Voy a poner un ejemplo. En la Constitución de la ciudad establecimos la figura de democracia directa de revocación de mandato, es decir, para que los ciudadanos de la ciudad, si no están de acuerdo con la actuación de un gobernante, puede ser el jefe de gobierno, un alcalde, un diputado, puedan revocarle el mandato, es decir, a través de un proceso electoral, ¿no? Puedan decir, no te queremos, eres ineficaz, eres ineficiente, eres corrupto, no cumples con tus tareas constitucionales y legales, y entonces los ciudadanos puedan revocarle el mandato. Bueno, la Procuraduría General de la República, en su acción de inconstitucionalidad, insiste en que esa figura es inconstitucional porque no está prevista en la Constitución de la República. Nosotros hemos argumentado que es totalmente constitucional, de acuerdo al artículo 1 de la Constitución Federal, porque es un mecanismo que amplía derechos políticos de los ciudadanos. Y el artículo 1 habla de la interpretación pro persona y de la progresividad en los derechos humanos. Entonces, en este momento, pues, estamos esperando los habitantes de la ciudad, los que fuimos constituyentes, la forma en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tramitará y resolverá estas 7 acciones de inconstitucionalidad y controversias. Ya el gobierno de la ciudad presentó la respuesta a ellas. Entonces están en riesgo algunos de los derechos porque muchos de ellos han sido cuestionados por la PGR, por la Consejería Jurídica del país, y entonces tenemos que defender la Constitución de la ciudad. Pues son muchos los retos de los habitantes que estamos en una ciudad como esta, en la Ciudad de México, que espera duplicar el número de habitantes, por ejemplo, para el 2040. ¿Qué significa? ¿Qué podemos hacer? ¿Y qué debemos hacer? Seguiremos conversando sobre este tema. Antes los invitamos a que se pongan en contacto con nosotros a través de las distintas líneas de comunicación que aparecen en pantalla. También les recordamos que tenemos estos ejemplares que están aquí, son para ustedes, para quienes nos hagan saber sus dudas, sus opiniones, sus comentarios, y entonces hagamos juntos este programa. Volvemos aquí a Mirador Universitario con esta serie del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Volvemos aquí a Mirador Universitario, no se vayan. Qué gusto que siga con nosotros aquí en Mirador Universitario. Seguimos conversando sobre espacio público y derechos urbanos con los investigadores del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, el doctor Antonio Azuela y la doctora Patricia Ramírez, quien puso justo antes de la pausa un tema importante sobre la mesa. Es importante la regulación, permite la sana convivencia, tener bases sólidas para ver que sí y que no. ¿Por dónde empezamos cuando hablamos de regulación? Bueno, Antonio. Si no hubiera regulación en el espacio público, sería la guerra de todos contra todos, sería la ley del más fuerte, ¿no? Siempre hay una regulación en el espacio público. Lo primero es tener claro qué es lo que está en juego. En la Ciudad de México hay 2 grandes temas, que son los temas polémicos del uso del espacio público, que es usar la calle para protestar y usar la calle para ganarse la vida. Esas 2 maneras, que para mí son legítimas de usar el espacio público, han sido satanizadas en los últimos años. Y bueno, no hay duda que ha habido excesos en su uso, pero una de las cosas... ¿Esto se debe un poco a la falta de regulación? No, eso se debe a que esto es conflictivo de por sí, ¿no? Van a decir los que salen a protestar a la calle, pues no saldríamos si no tuviéramos razones para protestar. Necesidad de hacerlo, claro. ¿No? Yo no vendería jugos de naranja en la calle si tuviera un trabajo fijo en el sector formal. Una de las cosas interesantes de la Constitución es que adquieren legitimidad estas formas de usar el espacio público sin que se
establezca un derecho ilimitado a hacer esto. Es decir, el siguiente paso es regularlo, pero el primer paso es reconocer la legitimidad de esto, porque yo creo que se ha satanizado sobre todo el derecho a ganarse la vida en la calle como si fuera una actividad criminal. Eso está en gran parte de los comentaristas y yo creo que tenemos que ser muy claros en eso. Una de las cosas interesantes de la Ciudad de México es, comparado con muchas ciudades del mundo, es lo bien que se come en la calle. A veces el puesto está medio mugroso, dudoso. A veces parece inseguro, todo eso hay que regularlo. Pero, no eliminarlo, no es la solución. Si uno compara los tacos de suadero de 30 pesos con el lunch, no va a decir de qué cadena de restaurantes, la gente se come el taco de suadero por dos razones. Una, porque está más sabroso, pero también porque no le alcanza. Uno tiene que ver fuera de Perisur o de cualquiera de estos centros comerciales dónde están comiendo los empleados. A los empleados de Perisur no les alcanza para comer en Perisur, ¿no? Por eso están comiendo afuera en un auto, ¿no? Alguien que trae unas charolas. Eso está expresando la estructura salarial de esta sociedad. Y están ahí. Y están ahí, y no Y les es queda un más reflejo remedio. solo. Y criminalizar esa actividad es como decir, bueno, además de que ganas una miseria de salario, a ver cómo le haces para comer, ¿no? Entonces, estamos hablando de cuestiones estructurales muy, muy profundas en nuestra sociedad, que están expresadas en el espacio y en la disputa por el espacio. Y es importante que se haya retomado y que se hayan considerado para esta primera Constitución. Pero las políticas públicas son el siguiente paso y tendrían que estar ahí a partir de ya. ¿Y hacia dónde tendrían que ir, Patricia? Mira, yo aclararía que es importante distinguir entre regular y el derecho a ser respetado y el atributo que tendría esta Constitución de respetar las libertades sociales y políticas y culturales. Regular se y ponen en respetar. práctica. Preferiría no confundir, porque regular pareciera que acota las libertades. Primero, es importante garantizar el respeto, incluso el derecho mismo a la resistencia, que fue tan polémico en los debates llevados a cabo en la Constitución. El derecho al uso del espacio público garantiza el derecho a la libertad de caminar, a la libertad de apropiarse, de usar, de disfrutar una ciudad segura. Le da contenido, como te mencioné, al derecho a la ciudad, más allá de que esté como derecho. ¿Cómo haces exigible el derecho a la ciudad? Bueno, a través del acceso que puedes tener a lo mejor de esta ciudad, ¿sí? Que es derecho a una vivienda digna, derecho a una calle caminable, segura, derecho a espacios recreativos y lúdicos, derecho a asociarte y a participar políticamente, y derecho a decir no y a oponerse a ciertas políticas o acciones. En fin, el espacio público tiene muchos significados y por eso comentaba, cruza transversalmente y es una de las esencias del derecho a la ciudad. En una ciudad cada vez más desigual y fragmentada, pues es muy importante abrir un debate amplio sobre este tipo de derechos. Ahora, las regulaciones vienen de la política urbana, que norma, Antonio me corregirá en esto, pero la política urbana, cuando está confirmada, cuando está aprobada, se vuelve imperativa, marca reglas, ¿sí? Y obviamente hay reglas, hay permisos, todas estas poblaciones informales que venden comida popular en la calle y que es una tradición histórica, igual que los tianguis, que forman parte del rostro cultural que mencionas, que define a la Ciudad de México. Forman parte de este rostro cultural y actualmente también reflejan las condiciones de todas estas poblaciones de no asalariados y sin derechos que habitan la ciudad, que luchan por permanecer y tener derecho a vivir aquí y trabajar aquí, pero que no tienen formas de inclusión a la ciudad formal, al trabajo remunerado, que implica derechos. Son poblaciones no asalariadas, pueden vender sus tacos o
la ropa o la ropa que llega de las pacas, ya sea usada o no, o una serie de productos, pero son poblaciones sin derechos. Si dejan, no tienen derecho a la salud, defienden su derecho al trabajo con sus prácticas, pero no tienen derecho, no tienen todo un repertorio de derechos que un trabajador en condiciones de dignidad podría tener. Y esto tiene que ver también con un poco la Eso percepción tiene que que ver tiene o con que se tiene cada uno de los ciudadanos que habitamos en este planeta. Y justamente en este punto me parece importante escuchar a los ciudadanos cuál es la percepción que se tiene sobre la realidad que se vive en esta Ciudad de México. Vamos a escucharlos y volvemos para cerrar aquí a Mirador Universitario. Porque si cuando viene la gente, pues nosotros no somos de aquí, así que los espacios públicos nos ayudan a educarnos y a ver lo que es todo de la ciudad. Los espacios públicos son importantes para que haya convivencia entre la gente, se puede decir. Para conocer más la cultura. Para tener un espacio de convivencia, de descanso. No. Que sé de los derechos, pues que los tienes totalmente garantizados, ¿no? Los tienes garantizados, es tu obligación, es tu derecho, como tú lo mencionas. O sea, tienes que hacer uso de ellos, ¿no? Estás en plenitud de hacerlo, estás en tu espacio. Pues sé que puedes circular libremente, siempre y cuando no molestes a los demás, no afectes a terceros. Bueno, que se supone que deben ser completamente libres, ¿no? Sin ningún costo, sin ningún tipo de discriminación por clero, raza o preferencia sexual, y que deben mantenerse limpios, ¿no? Pues porque es patrimonio además en una ciudad así histórica. Bueno, desconozco bien cómo lo plantea la Constitución, pero yo supongo que pues, con el fin de convivencia y mejoras en nuestra comunidad. Bueno, se me hace bien que haya una carta que te defienda el poder circular por donde tú quieras sin necesidad de que alguien te esté atacando. Claro, siempre y cuando tú tampoco estés atacando. Pues porque es el espacio de todos, a todos nos corresponde, quien sea turista, local, a todos nos corresponde el espacio. Bueno, precisamente la Constitución está encargada de respaldar nuestros derechos. Parte de las obligaciones, entre ellas los impuestos, deben garantizar esos derechos. Recuerda que lo seguimos esperando a que se ponga en contacto con nosotros a través de las distintas líneas de comunicación, porque además de hacer juntos este programa, el día de hoy tenemos ejemplares del Instituto de Investigaciones Sociales que seguramente serán de su interés. Y para comenzar o para cerrar este tema complicado del espacio público y los derechos, me gustaría, Antonio, que a manera de conclusión nos hablaras justamente de si ya se tomó en cuenta, si está ahí estos términos, estos conceptos que nos parecen novedosos en esta primera Constitución de la Ciudad de México. ¿Qué podemos hacer con ellos? ¿Hacia dónde vamos y cuál es el siguiente paso? Bueno, yo creo que el siguiente paso es pensar la ciudad del siglo XXI en términos espaciales. Y los espacios públicos del siglo XX eran los parques de los fraccionamientos. Los parques que heredamos, cada uno sale de un fraccionamiento que era una manera de crecimiento horizontal de la ciudad. La ciudad crecía horizontalmente, cada nuevo espacio urbano generaba un espacio público, el parque de la colonia, eso se acabó. Las plazas públicas, los kiosquitos y... Ya no podemos crecer horizontalmente. El crecimiento horizontal que se da en el Estado de México está fuera de nuestro control como comunidad de la Ciudad de México. Sí, claro. La Ciudad de México no crece horizontalmente, va a crecer verticalmente. La pregunta es cómo creamos espacios públicos en un futuro en donde todo el crecimiento de la ciudad va a ser hacia arriba. Ese es el siglo XXI y eso es lo que tenemos que pensar. Está mucho más difícil que el siglo XX, pero si queremos mantener una proporción de espacios públicos igual a la que aspiramos en el siglo XX, tenemos ese problemita. Un problemita que lo hemos mencionado aquí a lo largo, quizá no directamente a lo largo de todo el programa,
y son los ciudadanos. ¿Quiénes son los ciudadanos? Porque hay diferencias, porque podríamos hablar de la población rural que viene a la Ciudad de México, que no vive directamente aquí, pero que trabaja, y entonces, ¿qué hacer con ese concepto que puede ser una masa ahí deforme o no definida de lo que es la ciudadanía en esta Ciudad de México, a partir de estos conceptos de derechos y espacios? No, la ciudadanía no se reduce a un repertorio de derechos y obligaciones, que en muchos casos los mismos llamados ciudadanos desconocen. La ciudadanía, entendida como práctica social, cultural y jurídica, es una práctica cotidiana, a partir de la cual se generan relaciones de pertenencia y te define el ser miembro de una sociedad y la manera como te incorporas a esa sociedad. Desde este punto de vista, bueno, la discusión de hoy y la misma constituyente abre todo un debate para discutir la pregunta, ¿qué significa ser ciudadano en una sociedad como la nuestra? Y volviendo al comentario de Antonio, bueno, ser ciudadano significa tener derecho a la ciudad, pero tener conciencia de ese derecho y del derecho a tener derechos, apropiarse de estos derechos. Y en términos de que habitamos un espacio restringido en términos de que no tenemos reservas territoriales, pero que se caracteriza por la injusticia espacial. Pues, ¿cómo construir ciudadanía a partir de formas de justicia espacial, entendida como una vertiente de la justicia social? Pareciera que en el contexto del nuevo orden económico neoliberal hemos avanzado hacia formas cada vez más agudas de injusticia espacial, que implican un debate más amplio para repensar las políticas urbanas, que están bastante desarticuladas, y cómo lograr construir políticas urbanas multidimensionales, que atiendan temas de empleo, de educación, de salud, de vivienda. Por ejemplo, vamos a crecer hacia arriba porque no hay para dónde crecer, y como tú decías, pues se va a duplicar la población o se va a triplicar. ¿Cómo pensar con un sentido social? ¿Cómo recuperar el sentido social de los derechos y hacerlos efectivos, empezando por formas de justicia espacial, que yo diría uno de los ejemplos más concretos que pienso que todos compartimos es el tema de las formas de movilidad? El 70% del espacio o de la estructura espacial es ocupado por el automóvil, usado por el 30% de la población. Hay un documental muy interesante, pero cómo invertir esa relación y hacer esta ciudad de la gente, y por otra parte, pues es un transporte desarticulado donde hay grandes innovaciones concentradas en las delegaciones centrales, mientras la pobreza del tiempo, tanto libre como familiar, podríamos decir, la padece la mayor parte de la población que vive en las delegaciones que circundan, que son como 9 delegaciones que circundan a las delegaciones centrales, pues y que tardan en tiempo. Ahora va a salir la nueva encuesta de Origen Destino, que está bien que salga, pienso que nos vamos a sorprender con los datos, porque hay personas que en el mismo Distrito Federal moverse les toma 3 o 4 horas. Sí, lo cual parece y en ese inconcebible. sentido, pues el derecho a la ciudad está bastante limitado o depende del lugar donde vives y de las posibilidades de acceso que tienes a los servicios públicos, empezando por las escuelas. Las madres, las mujeres que trabajan y viven en Magdalena Contreras, pues ¿cuánto tiempo tienen entre los horarios reducidos de las escuelas y los horarios de trabajo que son más extensos? Que es uno de los derechos plasmados en la nueva Constitución Política de la Ciudad de México, que se igualen el tiempo de trabajo con el tiempo de horario en las escuelas. Son procesos complicados, largos, que requieren de la participación de todos, no solamente de los ciudadanos, sino de autoridades. Pero me parece, a manera de conclusión, un primer paso, empezar a familiarizarnos con esos conceptos: qué es espacio público, cuáles son los derechos urbanos, qué podemos, no solamente en cuestión de hacer, sino de concientizarnos dónde estamos. Abrir un debate y hacer una pedagogía con todos esos Sí, porque elementos. justamente la Constitución es ese primer paso que lo pone sobre la mesa. No significa que el debate esté cerrado, sino está sobre la mesa, y entonces pues nos toca a todos debatirlo. Y a nuestra universidad, pues qué bueno
Exactamente. Y hoy hacemos justo esta tarea desde aquí. Agradezco mucho al Instituto de Investigaciones Sociales y la participación del doctor Antonio Azuela de la Cueva, investigador del instituto. Muchísimas gracias. Gracias. Y también a la doctora Patricia Ramírez Curi, investigadora de este Instituto de Investigaciones Sociales. Muchas gracias, Pues Rosa, este es uno por de los invitarnos. grandes temas de la sociedad contemporánea, de la sociedad mexicana. Este es el primer tema de la serie del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Nos vemos aquí en la siguiente emisión de Mirador Universitario. Adiós.